Pues cuando queráis, Inés, Elena, muchísimas gracias por estar aquí en la librería Alberti, muchísimas gracias por venir a presentar este libro maravilloso sobre Fernando Fernán Gómez, gracias a la editorial Blackie Books, que también está por aquí. Lo vamos a retransmitir por Instagram, o sea que es mejor que cogéis el micro y que habláis al micro para que se pueda escuchar. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola. Es un placer volver a la librería Alberti, recuperar la presencialidad de estas presentaciones, porque además recuerdo que la última vez que estuve todavía no contábamos con público presencial para charlar de los libros y para compartir estas experiencias maravillosas, con lo cual de verdad que es una satisfacción veros desde este otro lado. Y bueno, también dar las gracias a la gente que nos acompaña a través de Instagram, de la cuenta de Instagram de la librería Alberti, que bueno, que es la mejor casa de todos los que somos lectores. Esta tarde venimos a presentar un libro muy especial, un libro que comentábamos antes, ¿verdad, Elena? Que es un libro que es casi un regalo, ¿no? O por lo menos yo lo he recibido como un regalo. Es un libro que además llega en una fecha muy significativa, que es el centenario de su protagonista, de Fernando Fernán Gómez. Bueno, el libro de Fernando Fernán Gómez, con el subtítulo Antología Polifacética de Obra y Vida, que ahora le preguntaré a Elena un poco que se detenga en ese subtítulo, que no es casual, ni es bastante elegido, creo yo, pero bueno. Que forma parte de esta colección maravillosa que tiene Blackie Books, el libro de... Hablábamos antes que está Gila, que está Gloria Fuertes, que si no me equivoco fue el primero con el que empezó la colección, que dentro de poco, el año que viene, llegará el de Ana María Matute, bueno, y que es una manera de capturar en un libro, en unas cuantas páginas, que son bastantes, la esencia de personajes que han formado parte de nuestra vida, y que de alguna manera a través de las páginas de sus libros nos resistimos a dejarles marchar. Antes hablábamos también un poco de esos fantasmas que a Elena le acompañan. Elena es nieta de Fernando Fernán Gómez y se ha encargado de la edición del libro junto con Jorge de Cascante. Ha sido un trabajo mayúsculo, entiendo, que espero que ahora nos detalles un poco, nos cuentes cómo ha sido reencontrarte con todas esas muchas aristas de la personalidad de Fernando Fernán Gómez. Y bueno, pues para empezar sí que me gustaría preguntarte, Elena, ¿cómo surgió el proyecto del libro, la idea del libro, y cómo lo has afrontado tú? Porque desde el punto de vista personal imagino que no debe haber sido fácil. No hablo de que haya sido, pero sí, quiero decir, era una tarea muy abarcadora, ¿no? O sea, cómo afrontar un libro que defina a un personaje tan indefinible por imposible de abarcar como era Fernando Fernán Gómez, que a mí me encanta lo de el escritor que mejor capturó el siglo XX español. Eso es así, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias a todas. A ver, vamos al grano ya de lo que me estás contando, de lo que me estás preguntando. Bueno, a ver, ¿cómo surge este libro? Surge porque ya existen los otros dos en Blackie Books y estos siempre los editaba Jorge de Cascante. Entonces, cuando deciden que quieren hacer uno sobre Fernando Fernán Gómez, pues se enteran, o ya sabían que yo existía, no lo sé, y que yo llevaba ya tiempo organizando su archivo, inventariando todo lo que dejó cuando murió, que ha quedado en su casa donde yo vivo. Así que este trabajo ya lo venía haciendo. Entonces, cuando a mí me llaman para ofrecerme que hagamos esto a medias, digo, qué maravilla, qué bien, o sea, una manera de materializar todo esto que yo me voy encontrando y que solo veo yo, poder compartirlo, o sea, poder darle una forma, en este caso libro, y darle un sentido junto con Jorge para convertirlo en esto que hoy es esta antología polifacética. Entonces, respecto al sesgo, al recorte de qué metemos y qué no metemos, efectivamente hay muchísimo material. O sea, es un archivo porque este señor pues creó mucho de lo que se conoce
y de lo que no se conoce, porque como era creador todoterreno, pues creaba porque necesitaba crear. Y entonces muchas cosas pues se quedaron ahí y ya está, y nadie las vio. Entonces de esas que nadie vio, algunas están aquí. Algunas han ido saliendo en otros libros que he ido editando en los años pasados, sobre todo de teatro, pero el material es muy, muy amplio. También hay muchas cosas que son borradores, o sea, que no llegaron a terminarse. Y cosas, como os contaba antes, que él refreía mucho. Pues de repente una cosa que escribía como teatro acababa siendo un guión y lo del teatro lo dejó olvidado. De hecho, tú le defines como el rey del refrito. Eso es el rey del refrito, y yo creo que él estaría contento con porque él mismo lo decía, dice, yo no tengo muchas ideas, tengo unas pocas, lo que pasa que las cojo y las que todas buenas, pero pocas. Y así fue un poco como surgió hacer este libro. Respecto al recorte, ahí ha sido muy bueno trabajar con Jorge, porque él, bueno, como ya venía de hacer otros dos también y tiene una gran sensibilidad y tiene muy claro lo que quiere hacer, pues a mí a veces ahí me facilitaba porque claro, yo al conocer todo el archivo, pues yo también quiero meterlo todo y todo no se puede. Entonces ha sido muy bonito trabajar con él, yo he aprendido mucho además y esta cosa de, ay, pues esto sí, esto no, mira, pues tengo esto otra cosa, esto tal. Y ha sido así, un tándem de vamos viendo qué metemos y qué no metemos. Las memorias de Fernando en Tiempo Amarillo están bastante presentes, en el sentido de que de alguna manera articulan cronológicamente el libro, pero de una manera, no superficial, pero sí solo es uno de los ejes. Es el río, ¿no? Es el río, exactamente, pero luego hay muchos otros textos literarios, hay mucho material gráfico, como ves, porque en el archivo es que lo guardaban todo, en Marco Deniel lo guardaban todo, entonces había mucho para componer. Y también hay cosas de la madre de Fernando, que también está aquí de alguna manera retratada. Entonces, bueno, que la memoria es larga, ¿no? Que se va hasta finales del 19. Hablemos de lo menos evidente del libro, eso que hablabas de lo menos evidente, que son los inéditos en realidad, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles son esas partes inéditas que el lector familiarizado con Fernando Fernán Gómez, que conoce su figura, bueno, hasta especializado en él, que lo habrá, seguramente se va a sorprender. Es decir, ¿qué hay de inédito en el libro de Fernando Fernán Gómez? Vale, inédito propiamente, es decir, de textos, por ejemplo, hay una parte de un guión que él escribió para un episodio / película especial de Cuéntame. Él trabajó en Cuéntame. Y se ve que por aquel entonces le propusieron hacer un episodio especial un poco más largo. Entonces está todo el guión de eso que nunca se rodó. Es que hay un mogollón de cosas de Fernando que nunca se rodaron, muchísimas. Entonces esto nunca se rodó, pero está el guión. Entonces hemos recuperado una parte de ese guión que es bastante más largo. Entonces eso, por ejemplo, está ahí. Luego, lo que hay mucho es material desconocido. En ese sentido, por ejemplo, los storyboards. Ahí al final... Esta parte final del libro, sí. Esta parte que aparece, no quiero estropear, por eso os lo voy a mostrar un poquito, pero... Coge el micro, Inés, coge el micro. Ah, claro. No, para no forzar el libro ni estropearlo, bueno, los storyboards que decía Elena están en la parte final del libro. Digamos que las páginas tienen un color más gris, ¿no? Sí, aparte, o sea, se ha intentado respetar cómo era cada storyboard, es decir, esto es así en el original. Y el que es un folio amarillento es así en el original, es decir, se mantiene la materialidad del cuaderno, ¿no? De cada caso. ¿Y esto era? Y esto para mí sí que ha sido, en estos 5 años, uno de los grandes descubrimientos. Descubrir que además Fernando dibujaba mucho y dibujaba bien. O sea, no sabemos cuándo, como no hacía casi cosas, pues además se ponía a hacer storyboards detallados. Detallados, pero que algunos son en acuarela. Entonces dices, pero madre mía, ¿no? Que solo los veía él, probablemente. Esto no se lo enseñaba a nadie porque es el material para rodar. Y esto es una pequeñísima selección del total que ha quedado en la casa. La mayor parte es de películas que sí que rodó. Esto se rodó. Al final hay de películas que no rodó. De La Puerta del Sol, concretamente, hay alguna por ahí. Estos 4 son de La Puerta del Sol, que es de una novela de él, que guionizó y no sé por qué no llegó a rodarse, pero el proceso de preproducción avanzó. Entonces, eso es otra de las cosas desconocidas que están ahí.
Luego hay muchas fotografías que se conservan también en la casa y bueno, esas entiendo, esas no son únicas, entiendo que alguien más tendrá alguna copia de algunas de estas fotografías. Ah, mira, eso por ejemplo, también es otro... Es que es tanto que no sé. Hablábamos antes que es como una especie de rayuela, ¿no? Lo del mundo sigue. Esto. Pues estos son dos... Estos son dos collages que hizo Fernando, del mundo sigue y del extraño viaje. En el extraño viaje se pone él ahí con Rafael Aparicio. Y esto... Con la carralla le hubiera faltado. Ya, eso hubiera sido maravilloso. Me hubiera encantado a él, probablemente. Seguro. Estos son dos collages en tamaño DIN A4 para un guión de un programa que Fernando realizó en el 82, que igual alguno lo conocéis, era un programa llamado Cineclub. Y a él le propusieron que presentara películas dirigidas o interpretadas por él. Fueron 13 películas en el año 82 en Televisión Española. Entonces está en la casa el guión entero que él se preparó para él presentar ese programa y para cada película creó un collage de este nivel, ¿no? Así, un nivel de detalle y de belleza. Entonces, bueno, es que era un creador total, ya sabíamos que era muy total, pero la parte gráfica yo no la conocía. Creo que estaba ahí y que él tampoco la mostraba. Lo hacía porque le entretenía. Dices que acabas de definirlo como creador total y una de las preguntas precisamente que a mí que tenía pensado plantearte es muy difícil de responder e imagino que a lo mejor ni eres capaz, ¿no? Pero que con cuál de esas facetas tú te quedarías de tu abuela, ¿no? Porque tenemos el Fernán Gómez actor, el Fernán Gómez escritor, el Fernán Gómez dramaturgo, el Fernán Gómez dibujante, ahora también pintor, historietista. Quiero decir, ese creador total, como tú lo has definido, ¿con qué parte tú te quedarías? Porque sabes que además era la parte que él cuidaba más, o cuidaba todas, tal vez, yo creo. Pues mira, eso de cuidar es muy interesante porque él era bastante descuidado. Pero que no es una cosa que él no dijera. O sea, que yo creo que él, una vez alguien lo definió, algunas de sus películas de los 60 como que mostraban cierto desaliño formal. Y es verdad, o sea, él era muy desaliñado, pero era parte de su estilo. Y su encanto. Sí, entonces creo que sí, que era parte de su manera de crear. Entonces, dicho esto del desaliño, es que yo no me quedo con todas, me quedo con obras en cada una de ellas. Como director creo que tiene películas magníficas que son absolutamente rompedoras y perturbadoras y que en su momento no cabían y que hoy ya pues sí, claro, han pasado muchas décadas y ya caben. Entonces como director me parece verdaderamente poderoso algunas de las cosas que hizo. Pero sí, me quedo con algunas novelas. A mí me interesa mucho La Puerta del Sol, que es precisamente la de estos storyboards, que es como una novela un poco galdosiana. El mundo sigue y el extraño viaje en el cine, Bruja más que bruja, que no sé si la habéis visto, pero eso es una cosa única. En teatro me gusta mucho La Coartada, porque además no es una obra de teatro de tema psicológico, que no es una cosa que él trabajara mucho y de repente le salió por ahí. Pero bueno, es difícil. Pero bueno, para mí su mejor novela son sus memorias, por encima de todo. El tiempo amarillo me parece que ahí, sobre todo en la primera parte, yo creo que hasta que llega el presente de la Enunciación, hasta ahí se regaló, ¿no? Luego ya la otra parte, pero todo cómo retrata esa España. Sí. Llevas 5 años viviendo en esa casa de Fernando, que habitaron y que siguen habitando, yo creo, ¿no? Por lo que hemos comentado un poco antes, entre bambalinas, nunca mejor dicho. En esa casa que habitaron y que habitan y que siguen habitando Fernando y Emma, ¿cómo han sido esos, no 5 años, porque entiendo que al final no los habrás dedicado todos esos 5 a meterte con todo lo que encontrabas, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el proceso de aproximación a su obra? Es decir, lógicamente hay una relación emocional y una vinculación emocional, ¿no? Pero ¿la intentabas dejar un poco de lado para ponerte como profesional, ¿no? Como la Elena que va a editar o la Elena que va a catalogar o a la Elena que va a ordenar? ¿Cómo desvincular una cosa de la otra? ¿Cómo ha sido ese trabajo
tan difícil? Ya. Es una pregunta complicada de responder. Así, bueno, todo el proceso y todo el proyecto empieza porque, bueno, yo sobre todo me dedico al audiovisual. Y entonces el objetivo primordial era hacer una película. Yo arranqué un documental onírico, ponte. Es algo así. Entonces yo me empiezo a documentar cuando Emma Cohen todavía está viva. Ella me da acceso a todo este gran archivo, pero bueno, yo ahí ya al principio era como un picoteo. Cuando Emma muere y yo me instalo ahí es cuando ya me hago consciente de la magnitud de lo que hay ahí, de las cajas, las carpetas y las bolsas. Para bien y para mal. Claro, claro. Puede terminar absorbiendo, sí. Entonces ahí ya me meto a saco y mientras trabajo en el guión para la película, como hacer una película es lo más caro de todo lo que yo haya hecho nunca, pues ha tardado mucho en ser posible. Y en el camino, como me iba encontrando todas estas cosas, se iban materializando. Entonces ha sido un proceso emocional en el sentido de que yo tengo mucho amor por estas personas, pero al mismo tiempo había siempre, no sé si llamarlo frialdad o profesionalidad, de esto es un trabajo. Y entonces me lo he tomado como un trabajo desde el principio. Lo que pasa que a veces me he encontrado cosas personales en medio de las cajas, entonces esas estas son solo para mí. Y sigues adelante. Entonces a lo largo de estos 5 años se ha ido inventariando todo, han salido libros, hasta llegar a este que a mí me parece como el definitivo. A ver, que pueden salir, porque siempre hay materiales, pero el definitivo en el sentido del archivo, de lo que le da sentido a haber hecho yo ese trabajo, creo que está bastante condensado en este libro. Y luego también, bueno, en la película, aunque no sea ahora el lugar, pero ya que he empezado a contarlo, pues por fin ya está también. Entonces, todo ese trabajo que tiene que ver con lo audiovisual y con lo literario, de repente ya toma forma, pero es un trabajo. Sí. Por fin ya está también, quiere decir que que va a salir adelante. Sí, que ya está para estrenarse. Ah, qué bien. Claro. Y bueno, pues cuéntanos la fecha de estreno, adelántanos algo. Pues mira, ya no hay, la han cambiado, así que ya no tengo estreno. Pero va a haber un pase en la Filmoteca la semana que viene, el día 11, así que sí, y eso, pase abierto al público, o sea que si queréis venir, maravilloso. 11 de noviembre, pase abierto al público. En la Filmoteca. Sobre Fernando Fernández. Y Emma Cohen, sí. Y luego ya no se sabe más, misterio. Pero sí que una cosa que quería decir, que lo que mencionabas de Fernando y Emma. Emma también está en este libro. Una de las cosas que te quería plantear, bueno, sí. El libro gráficamente es también espectacular y tiene un diseño maravilloso. Y aparte del cambio de color de los storyboards, hay el corazón del libro, porque además está en la mitad. Es un cuaderno que protagoniza Emma Cohen y que está en un color rosado, diría yo. Bueno, es un poco... Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Y bueno, pues es magenta, efectivamente. Es la parte que ocupa Emma Cohen en el libro de Fernando, que por supuesto tenía que estar, ¿no? Para mí sí, yo siempre que puedo, Emma está ahí porque... Pero no me parece que sea meterla con calzador, o sea, es que lo que Emma tiene para aportarnos es poderosísimo. Y bueno, no se conoce, entonces... Para mí el gran descubrimiento ha sido descubrir a Emma. Ya la conocía como persona porque la traté mucho más que a mi abuelo por los años que vivió, pero además descubrir sus trabajos en la casa, descubrir sus novelas, sus collages. Eso ha sido sus notitas que dejaba por ahí. Muchas. He encontrado unas notas, pues hay una que yo ya me la he guardado como un mantra. Un día encontré en un papel una nota que decía: nadie es libre hasta que pierde el miedo al miedo, porque lo ha perdido todo. Pues claro, te encuentras estas cosas un día cualquiera. Claro, ya. Entonces sí, para mí me parecía que Emma tenía que estar y Jorge estaba de acuerdo y creamos este cuadernillo de eso, como una cosa muy bonita de esta colección que se inventó Jorge es esto de que cada gran sección está dividido en 6 secciones y cada gran sección tiene un título un poco quijotesco, porque de alguna manera no es de cuando pasó por aquí no sé quién, se pasó esta cosa, compró no sé qué. Y entonces el de Emma es de cuando Emma Cohen pasó por aquí, que también es un guiño a Juan Soldado. Y bueno, es un cuadernillo centrado en sus trabajos, en qué cosas hizo ella, y una pequeña entradita para el que quiera ya investigar más. Es como una vía
como una vía de entrada en Macoen, ¿no? Eso está muy bien. Hace un ratito hablaba con Manuel Jauregui que decía que al final escribir es borrar. Y no le faltaba razón, yo lo pensaba luego y decía, pues sí, porque a veces es mucho más difícil borrarlo ya escrito que haber escrito lo que ya habías escrito, ¿no? Y eso me venía pensándolo de camino a la librería y reflexionaba sobre lo difícil que tiene que ser borrar, precisamente borrar como sinónimo de elegir una cosa y no otra, en un libro como este, ¿no? O sea, ¿cómo hicisteis la selección? También cuéntanos un poco cómo trabajasteis, Jorge y tú, que nos está acompañando esta tarde aquí. Sí, eso es verdad. Efectivamente. Jorge de Cascante. Jorge, ven. Jorge de Cascante es un ser, ¿cómo lo hemos definido? No, se autodefine como ser esquivo. Pocos han tenido la suerte de ponerle cara en persona. Elena es una de ellas. Un día, no creáis. Un día ya se dignó. Bueno, pues es la mente que está detrás de esta colección de Blackie, del libro de... Cuéntanos un poco cómo ha sido trabajar con Jorge. Pues ha sido in absentia, claro, porque no era posible. Yo, cuando teníamos la primera reunión en pandemia por Zoom y nos íbamos a reunir ya en el editor de Blackie Books, Jorge de Cascante, y yo digo, por fin le voy a ver la cara a este ser, porque no había nada. Y claro, y llego pantalla negra y yo, claro, qué tonta he sido, ¿cómo he creído que le iba a ver? Y nada, así ha sido hasta que muy al final del proceso, porque en el libro otra cosa que hay es que al final hay una pequeña colección de fotos, de objetos que están en la casa, que las ha hecho Elena Grimaldi. Entonces, para hacer estas fotografías de objetos, pues ese día sí vino Jorge con ella y dije, bueno, por fin, te voy a conocer. Entonces, ese fue el único día que fue de cuerpo presente. Entonces, durante todo el tiempo de edición del libro, sí son estas que están al final, que son, pues yo creo que es no sé si es la primera máquina que tuvo Fernando, pero desde luego es muy antigua. Lo voy a intentar enseñar. Bueno, es que es un libro objeto realmente, o sea, es... Sí. Y las fotografías a sangre, la mayoría, esos son los osos, la colección de animalitos berlinescos. Y bueno, aquí sí hay... está el gramófono, que es precioso, ¿no? Sí, entonces bueno, se hicieron unas fotos de objetos y ahí sí vino Jorge. Pero el trabajo ha sido mucho de... Yo ya tenía como... Yo ya había hecho bastante inventario y tenía bastantes cosas ya escaneadas. Pues le hice envíos así en gordo, de mira, en una primera entrega de lo que hay escaneado. Y a partir de ahí se fueron haciendo selecciones. Esto en cuanto a lo gráfico, digamos. Se fueron haciendo selecciones, luego le seguí escaneando cosas, o a él se le ocurría algo, decía, ¿no tendrás una tarjeta de visita de no sé qué, por ejemplo, ¿no? Y decía, pues sí, claro que tengo. Y entonces me acordé de la tarjeta que hay una que se hizo Fernando en Nochevieja, que es Fernando les presenta su nuevo modo de ser, o algo así, el día de Año Nuevo. Pues sí, tengo algo así. Y entonces fue mucho un proceso de ida y vuelta en ese sentido. Yo le hacía propuestas, digo, tengo tal cosa, a ver dónde encaja. Y en ese sentido es cronológico el libro, eso sí que hemos mantenido la cronología, si no, claro, si no ya demasiado. Entonces, a partir de esa cronología, intentar buscar los materiales más adecuados, los más desconocidos, los más atractivos a nuestro criterio también, y claro, siempre es un recorte. También te digo, se han quedado muchísimas cosas fuera, hay muchísimo más material. A eso me refería, sí. Con lo de borrar. Sí, total. Claro, al fijar esto aquí, borras lo demás, ¿no? También. O por utilizar un símil cinematográfico, pones el foco, ¿no? En otra cosa, ¿no? Claro. Estás desenfocando, pero bueno, entiendo que ese material se queda ahí y quién sabe, ¿no? Eso o sea, al final hablábamos también entre bambalinas de que a mí este libro, bueno, pues es un pequeño tesoro, pero aparte, pese a que, como dice Elena, está ordenado porque tenía que tener un orden cronológicamente y era de alguna manera una forma también de ordenar el trabajo tan inabarcable y tan difícil, pero que de alguna manera a este libro puedes acceder casi desde cualquier página, desde cualquier punto, ¿no? Es una especie como esa rayuela que te va llevando por las diferentes
vertientes de la vida de Fernando. Y yo quería, Elena, que nos contaras por dónde aconsejas tú acceder a esa rayuela. Es decir, ¿por qué parte de este libro de... Ahí está lo del modo de ser. Sí, es decir, no, ya que ha aparecido, además si ha aparecido es porque tenía que aparecer. Sí, creo. Aparece, no sé dónde lo ves. Porque no es fácil, encontrarte con... Bueno, ahora ya no aparece. Está bien. Sí, esto es lo que antes comentaba Elena. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde meternos? ¿Por dónde...? Mira. Tú, a ver. No sé. Yo creo que cada uno por donde quiera. Y más tratándose un libro de dos ácratas como eran Emma y Fernando, te dirían haz lo que quieras. O sea, que Abre empiece por la lo- página que te Sí. dé la gana y dice, Félix, yo, pero ¿por qué me toma usted? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, o sea, es una buena manera de aproximarse al libro, ¿no? Sí, Pero... sí. Es que sí. Yo creo que esa es una opción. Vamos, yo ahora que lo tengo físicamente, lo hago, me divierto así, lo tengo ahí encima y de vez en cuando digo, a ver qué me cuenta. Claro, Y ahora al azar. Pero claro, yo me lo sé, ¿no? Pero también una manera tradicional es desde el principio. ¿Por qué no? También puede ser. Empezando además por tu prólogo, que le defines, bueno, eso también quería planteártelo, ¿no? ¿Cómo era la relación que tú tuviste con él, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerdas ahora más de él? Y ya hablo más desde el punto de vista personal, no como la Elena autora, autora entre comillas de este libro, aunque la autoría es evidente, sino ya en terreno personal, ¿no? ¿Cómo era o quién era para ti tu abuelo? Pues, a ver, yo creo que por cómo era él no te trataba de una manera distinta por ser nieta. Yo creo que él trataba a las personas a las que quería, las trataba a todas de la misma manera. Tuvieras 20 años, 15, te uniera la sangre o no, tuvieras 80. Entonces, en ese sentido, era una persona cercana porque te quería, pero al mismo tiempo era muy tímido y al mismo tiempo yo no lo vi muchísimo a mi abuelo. Era una relación continuada hasta que murió, pero no muy constante, porque yo luego he entendido, digo, es que este señor no paraba de trabajar y luego tenía una vida festiva también abundante, entonces es que no le quedaba mucho más tiempo. Entonces, dentro de esa relación que fue escasa y continuada, yo lo que recuerdo es una persona muy cariñosa y muy divertida. Yo lo que más recuerdo es que a él le gustaba mucho jugar y inventarse personajes y hacerse pasar por un gruñón con quien tuviera cerca y hacer así, sí, le gustaba esa provocación, jugar a eso le gustaba mucho. Entonces yo recuerdo eso, esa casa era la casa de los juegos. Y luego ya cosas más sensoriales, una cosa que no he olvidado nunca es su olor, pero claro, eso no se puede transmitir. Lo que sí que he contado alguna vez, que yo de pequeña pensaba que era como olía lo pelirrojo. Luego, claro, ya con los años olí otros y ya no. Pero durante muchos años yo pensé eso, que este debe ser el olor de este pelo. Pero eso, era sobre todo una persona muy divertida y yo también recuerdo, yo era muy pequeña, pero sí recuerdo yo como pasmarme, como quedarme ensimismada por ese señor, así, como ante Esa lo que decía. presencia, ¿no? Sí, eso sí lo recuerdo, sí recuerdo conversaciones, pero mayormente recuerdo eso, sensaciones de qué divertido es esto y qué señor tan particular. Y le quiero mucho porque es mi abuelo, pero sobre todo es un ser muy especial. O sea, yo no me encontraba a nadie más así, ojalá. Bueno, yo creo que también son figuras que son irrepetibles y precisamente por eso son tan especiales, ¿no? También. Es imposible que vuelva a haber otro Fernando Gómez. Ay, ojalá que sí. ¿Tú crees? ¿Sí? No estaría bien. Yo creo que no. No sé. No sé, yo creo que Bueno. son estas figuras que deben ser más, ¿no? Irrepetibles, o por lo menos a mí me lo parece, porque son únicas. Bueno, pero que en su unicidad sean así de geniales. Hablamos de la genialidad, Sí. que claro, Sí. es que últimamente no abunda. Tienes razón, o sea, Eso sí, no te doy la razón, ¿no? Bien, siendo este ser tan único y tan excepcional, ¿tú te has preguntado qué pensaría él del libro? Sí, claro. ¿Y qué pensaría?
No lo sé qué pensaría. No, pero de nuevo, volviendo a lo de la genialidad, es que nos daría una respuesta que no nos esperamos. Eso era otra de las cosas maravillosas de él, que te sorprendía. Siempre, por eso era tan cautivador, porque te decía cosas que no eran las habituales, te quitaba la alfombra todo el rato y eso es maravilloso. Pero bueno, eso ha quedado en su trabajo, eso está en la silla de Fernando, eso está en las entrevistas, está en sus libros, está en las memorias. Entonces eso es lo que más me gustaría, que estuviera aquí para que él nos dijera cualquier barbaridad probablemente y cualquier cosa muy genial y divertida sobre lo que le parece lo que hemos hecho. Realmente diría que para qué nos metemos en esto, que a él no interesa nada y que no, qué cantidad de trabajo. Hablando de trabajo, esto yo no lo quiero desvelar porque está en la última página para el que lo mire después, pero hay como, hemos hecho ahí un jueguecito con una frase que él dijo una vez que tiene que ver con esto del trabajo, ¿no? Porque no lo pone ahí, pero eso, él decía que era muy vago. Entonces, no sé cuán vago era capaz de ser. Cualquier disparate. Claro. Sí, antes se me ha olvidado plantearte una cosa, y es dentro de... Yo te imagino buscando pistas en esa casa, o más que pistas, descubriendo pistas que no que te llevara a él, o hablo en plural, a ellos, sino que te mantuviera con ellos, ¿no? Cerca. Entonces, a medida que ibas descubriendo cosas, también cómo te sentías, ¿no? Porque yo entiendo que habrá habido cosas que hayas descubierto que te hayan sorprendido, ¿no? Más allá de los storyboards o de esta nota que comentabas de Emma, que es otra genialidad, hablando de genios, ¿no? Y de genio, esa es una genialidad, y tampoco cualquiera puede no ya formularla, sino ser capaz de plantearla, ¿no? Pero ¿hay alguna cosa que descubrieras que te marcara especialmente, que te dijera, están aquí, ¿no? O hay alguna cosa muy especial que descubrieras durante ese tiempo que desconocías, por ejemplo, o alguna faceta, de repente descubriste que Fernando coleccionaba cajas de cerillas, no sé, alguna peculiaridad todavía que le hiciera más peculiar, ¿no? Que sea algo escondido. Venga, genial. No. Así concreto no sabría decir una cosa. Es que son muchos años ya, ahora no, igual ya se me olvidan las cosas, algunas. Hay que ir apuntándolas. Claro. O sea, sí que me pasa con esto de las frases, como la frase de Emma, que me encuentro frases, porque ambos eran muy como mucha gente que anota cosas que se le ocurren y ya está, y no, tampoco le dan ellos más valor, lo dejan por ahí en un cajón. Entonces, en el proceso de investigación, encontrarme esas frases, a mí siempre me divierte pensar que son para mí, pero esto es un juego que yo me invento de que me la están poniendo ellos ahí para comunicarse conmigo, ¿no? Pero bueno, que son frases que ellos probablemente se les ocurrieron cualquier día y ahí las dejaron y no pasó de ahí. Pero si he descubierto algo de ellos que no me esperaba, más allá de lo laboral, digamos, de lo creativo, como pueden ser los storyboards o poemas de Emma, que hay un libro entero, que está inédito, de poemas de Emma de los años 80 y 70, así algo de su personalidad que no me esperara, la verdad es que no. Yo creo que es que los dos eran bastante honestos y bastante, en ese sentido, se entregaban bastante a la vida y no me he encontrado nada. Sí que es verdad que como hay cosas personales que entonces pues he conocido una faceta de ellos que esa parte me hace sentirme un poco fisgona y de hecho ni siquiera me la he visto toda porque digo, bueno, ya, esto no es cosa mía. Y ya está. Pero eso ya son cosas más de la intimidad que no sé, que no tienen tanto que ver con aprender algo, sino con conocer una faceta que en realidad es que es solo de ellos y entonces tampoco ni siquiera es mía, ¿no? Pero bueno, ahí ha quedado, algo tendré que hacer con ello, aunque sea quemarlo, ¿sabes? Pero ahí está. El legado está. El legado está, claro, pero bueno, eso todos tenemos legado. El legado íntimo todos tenemos, todos generamos intimidad. Bueno, y ahora ya en las redes ni te digo. De eso ya no es intimidad, claro. Pero ¿qué haces con eso? Pues es promiscuidad. Entonces no sé, no hay nada así que pueda decir he encontrado tal cosa que... Igual luego me acuerdo y te lo cuento otro día. Te digo, mira, se me ha acordado de esto que estaba por ahí. Se lo contaremos a Lola y que lo ponga Claro, en un apartado tal cosa, de la página web de la librería.
Oye, y decía antes Lola que tienes algo de la voz de tu abuelo, ¿verdad? Ese tono grave, un poco... Sí que es cierto que se le escucha un poco también a él al escucharte. Es muy raro. Bueno, y bonito. Antes hablabas de lo sensorial, que creo que está también muy presente en este libro. Sí, qué bien que se note eso, porque sí. Y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Que de alguna manera hable a través de ti y sobre todo hable a través de este libro, ¿no? Pero yo quería preguntarte qué hay en él de ti, qué ves tú como Elena de él en ti. De formación profesional. Aquí está Adrián, que me conoce bastante, a lo mejor puede decir que es muy amigo. No te preocupes que vamos a abrir tu... Y ha trabajado mucho en la película. En unos Igual dice, ostras, pues tú claramente no sé qué. Que es más fácil siempre estas cosas que las digan los demás, que uno mismo. Siempre es más fácil aproximarse a uno mismo a través de otro. Claro. Es lo que tú has hecho aquí. Puede ser también, sí, ¿no? Claro, el que hace el recorte. Claro, bueno, y Jorge, hay mucho de Jorge aquí, ¿eh? Jorge manda. ¿Qué opinas? No está aquí, pero Jorge manda mucho y hace bien. No, ha sido... Hemos trabajado de igual a igual, Sí. totalmente. Volvamos a ver. Volvamos a... Bueno, yo creo que algo que no sé si... Claro, pero no es que se me ha transmitido de sangre ni nada de eso, es algo que yo rescato de él y que lo quiero para mi vida e intento trabajarlo, es la fidelidad a uno mismo, que él fue siempre fiel a sí mismo y a mí eso me parece, vamos, lo más a lo que quiero aspirar. Él era una persona muy honesta consigo mismo y con los demás, y eso también, y eso de hecho si puede ser me gustaría leer un cachito pequeñito sobre eso que habla de esto, de la mentira. Eso también, no sé si está en mí, pero yo lo quiero en mí y lo he visto en él. Luego, no sé, iba a decir el mal genio, pero yo creo que él no tenía tan mal genio. Yo creo que yo tengo peor genio, aunque se haya quedado él esta cosa de... Gruñón. Sí, pero es que no, él no era gruñón. Entonces no, esa Era parte un no. papel, ¿no? Claro, él jugaba a eso cuando era conveniente, ¿no? Creo que también el intento por desde la creación hacer lo que quieras hacer, o sea, intentar ser libre en la conciencia de lo poco libres que somos, intentar crear desde la libertad y desde lo que tú quieras crear. Entonces estas son un poco las cosas que no es poco, ¿eh? no sé si las tengo, pero que las persigo, y él las tenía. Que te gustaría ver reflejadas en ti, Sí. o heredadas, ¿no? Que te gustaría haber heredado de él. Sí, pero bueno, creo que heredadas o no, que cualquiera las puede intentar. Eso es. Más allá, ¿no? Tenerlas como referente. Sí, eso es. Pues si te parece, te dejo que leas ese fragmentito sobre la mentira que querías, Si os apetece. Sí. que querías leer, y bueno, luego no sé si te apetece que abramos turno de preguntas, por Claro, si si hay, te ¿te apetece. parece bien? Sí. Por si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Elena o incluso a Jorge. Jorge. Léenos, porque te escucharemos con mucho entusiasmo. Creo que era 336. Bueno, mira, por ejemplo, Nariguts Club. O sea, fue socio de un club de narigudos en los años de cine, que hizo varias pelis en Barcelona, en los 40, 50, y fue socio de este club. Y ahí quedó esta tarjeta. Claro, es que guardaba... El libro está lleno de estas perlas mágicas que son como... la verdad es que es una delicia el libro. Es realmente delicioso. Decía Javier Cámara esta mañana en Twitter que se había bebido el libro del tirón. ¿Ah, sí? Digo que precisamente es que es una sensación, ¿no? Esa de realmente es delicioso. O sea, es como es así. Qué bien. Pues mira, yo quería leeros, es un fragmento del libreto de Un enemigo del pueblo, que él lo representó en Madrid en el 71. Entonces, pues el libreto quedó en la casa, como tantas otras cosas, era un programa doble, de Un enemigo del pueblo y otra función. Y aquí hemos rescatado un fragmento de ese libreto. Claro, 71, en fin. Entonces dice, si los defensores de la mentira no lo impiden,
pronto se alzará el telón ante esta obra de la verdad. Ya se sabe que es tarea muy sencilla encontrar justificación a los hechos, se la encuentra incluso a los asesinatos en masa, y que es un esfuerzo casi siempre inútil. Las cosas se hacen y ahí están. Y a muy pocos les importa el porqué. No obstante, si hubiera de encontrar una justificación a esta temporada, al hecho de enlazar en un mismo cartel los nombres de Ibsen y de Audiberti, los títulos de Un enemigo del pueblo y El mal anda suelto, los personajes del doctor Stockman y la princesa Alarica, podría aducir el propósito de presentaros a dos autores espantados por la mentira, dos cantos a la verdad, dos personajes en el límite de la sinceridad, con el propósito, en fin, de rendir a la verdad el débil homenaje de una temporada teatral. Ya que no mi amor a la verdad, que ese orgullo tendría más de vanidad presuntuosa, puedo alegar al menos como disculpa por disfrazar con justificación tan elevada lo que no es más que una pura y simple realización a través del trabajo, un trabajo lo más auténtico posible, puedo alegar la radical, pertinaz, enfermiza repugnancia que la mentira me provoca. Esto era él. Eso era él. Honestidad brutal. Eso es. Efectivamente. Oye, pues ha estado maravilloso, Elena, ¿eh? Ese trocito que has elegido. Pero en realidad podríamos abrir por cualquier página y leer cualquier genialidad, ¿verdad? O sea, Creo que sí. realmente es así. No sé si hay alguna pregunta entre el público que nos acompaña. Sí, mira, tenemos aquí una pregunta. Me quito el bozal, casi se me hubiera mucho mejor y sabemos quiénes somos. Esto... Enchúfaselo así. No. Bueno, sobre todo es por... Sí, que se oiga. Claro, eso es. No, decía que yo me vi también, con alguien muy directo, me vi también en la tesitura del material de recuerdo, que es muy complicado, ¿no? Bucear en él, porque claro, como decía Rickel o de San, ¿no? Somos de la infancia, entonces si encima te metes en la infancia, esto lo aparto por qué, y esto por qué lo guardó él, claro, para él tiene un sentido, para ti tiene otro, ¿no? Claro. Pero yo lo que quería preguntarte, dicho esto, que es tremendo lo que has hecho, dicho esto, veo que me gusta más el teatro, perdón, que el cine, ¿cómo se explica, dentro de la generalidad de Fernando, cómo se explica uno, que yo lo traté, estuve con él alguna vez en Café Gijón, en fin, y otras cosas más, ¿cómo se explica él, un hombre de cine, que también hacía, que era sorprendente, que también hacía teatro, que no todo el mundo, que no todos los actores de cine son buenos actores de teatro? Tuvo un éxito impresionante con Las bicicletas son para el verano. Yo la vi, estuvo, pero muchísimos años, no me acuerdo ahora cuántos, pero muchos años en cartel. Fue, seguro que lo recoges en el libro, ¿no? Fue el hecho teatral más importante de todo el teatro español. ¿Eso cómo se explica en la mente de Fernando? ¿Cómo es posible? ¿El éxito? Sí. No sé, también fracasó mucho, ¿verdad? Yo creo que tuvo... Es que yo creo que el éxito forma parte del fracaso, ¿no? Claro, igual es eso. Sí, no lo sé, es que tuvo mucho éxito y tuvo grandes fracasos. O sea, con las películas de los 60, El mundo sigue, El extraño viaje, pues lo que hablábamos, no sé si era con vosotros en la entrada o qué, es que se dio unos batacazos, es que ni se vieron, ni se proyectaron, no se exhibieron en su momento. Y ahora sí se conocen, pero también que fue un hombre que tuvo mucho éxito y también fracasó mucho. ¿Cómo se explica el éxito de Las bicicletas? No lo sé, no sé qué explicación... Bueno, él en alguna ocasión cuenta que también era el momento adecuado, que antes no se podía hablar de eso. Y él consigue escribir ese texto pues ya muerto Franco, claro. Entonces eso es parte también, ¿no? O sea, como fue oportuno. Ya era posible escribir aquello. Y luego, bueno, ha permanecido y ahora se lee en los institutos, de hecho. O sea, es uno de los libros que leen los adolescentes. Porque, bueno, hace ese retrato que es un retrato humano también, ¿no? No solo no retrata la contienda, retrata lo que le pasa a personas que han vivido eso. Y como él lo vivió, pues también eso probablemente ayuda a que ese texto sea tan sumamente humano, tan sumamente cercano. Pero bueno, no lo sé, yo no soy una experta en Las bicicletas son para el verano, ni mucho menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo solamente quería darte las gracias, Elena. Gracias a ti. Un De placer, a verdad. ver si llega hasta aquí. Bueno, si no es nada más que darte las gracias, Elena, por haber venido hasta aquí, hasta la librería Alberti. Es un gran placer conocerte, de verdad. Igualmente. Es verdad que tienes algo de tu abuelo muy palpable y de tu abuela también. Yo solo noto más.
la nota más. Sí, pero oye, tener algo fernandino, yo feliz. Bueno, y tu abuela también. Muchísimas gracias, Inés, por esta presentación. La verdad es que el libro es una joya. Y es que Fernando Fernán Gómez, claro, no fue solamente eso, el gran actor, el gran creador, el cineasta, director de cine, sino es que además, bueno, él vivió toda la historia de España desde la posguerra hasta la democracia. Y a mí me gustaría preguntarte si tú has entendido, una vez que ya te quedas en esa casa y te tienes que enfrentar con los fantasmas que dejan Fernando y Emma ahí y que supongo que estarán paseándose todos los días por los pasillos, ¿tú has entendido cómo un carácter como el de Fernando Fernán Gómez, tan ácrata como él era, que debió serlo toda su vida, cómo vivió esos años 40 de la posguerra, haciendo todas esas películas del régimen, ¿no? Ya, sí. He pensado mucho en eso, o sea, qué bien que lo saques porque sacando material del archivo, viendo sus películas, los textitos que empezaba a escribir en esa época, porque él empezaba a escribir en publicaciones de cine en los años 40, empezaba, como decía él, me atreví a creerme poeta y entonces escribió algunos versos, tal. Con todo ese material yo sí que me he hecho mucho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se sentía él en esa época, en esa España tan sumamente gris, ¿no? Pues yo creo que consiguió llevarlo adelante con mucho humor, porque siempre fue una persona con mucho humor. Y luego también esta cosa que él contaba, que de alguna manera los cómicos siempre tuvieron este estatus diferente, ¿no? Como ya eran como marginados sociales, pero al mismo tiempo se les permitía. Entonces él siempre contaba que ellos conseguían pernoctar y tener sus fiestas, ¿no? Y había estos sitios donde se juntaban. Entonces yo creo que, bueno, él lo cuenta que, vamos, que vivía en los cabarets por las noches, ¿no? Entonces yo creo que fue una mezcla... bueno, hay una cosa muy buena, que lo cuenta en las memorias, que él dice que ya en los 50, cuando eran los tiempos de la angustia sartriana, a él le parecía que la frivolidad era un antídoto estupendo para combatir toda la miseria circundante. Y que entonces se inventó una frase, y en las memorias él dice, me inventé una frase que solo ahora doy a conocer. Y era algo, creo que era, sobre los mares de la angustia camina por la cuerda floja un hombre vestido de colores. Ah, qué bueno. Claro, esto a él le acompañaba, esta imagen del hombre de colores. Yo creo que es eso, con mucho humor. Qué bonito. Yo creo que... Qué sí. bonito. Para acabar, preciosa. Preciosa. No sé si hay alguna pregunta más, pero podemos... Yo, si me permites, no te preocupes, una pregunta corta. Yo tengo un amigo que es el hijo de Enrique Alarcón, Sánchez Manjabacas, que hizo 450 películas de decorador durante los años 50. Entonces me imagino que tu padre, tu abuelo, haría películas con él. Entonces te hago una pregunta fácil. ¿Cuántas películas hizo Fernando? 200 y no sé, alguna más. Porque hay alguna perdida por ¿Más de ahí. 200? Sí, alguna más de 200. Vale. No sé el número exacto porque hay algunas ahí que no están, entonces no tengo registro exacto. 200 y pocas. Muy bien, gracias. No son pocas. No son pocas. Digo pocas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras, de verdad, un placer. Gracias.